este episodio especial en De Lector a Lector Podcast. Marisol y yo estamos muy contentas de tener unas invitadas especiales que nos tienen aquí de manteles largos. Y Sol, no sé si quieras comenzar por presentarlas. Sí, mira, pues yo desde hace tiempo vengo hostigando a todas las personas a que me hagan el favor de comprar y de leer este libro. Mujeres, el mundo es nuestro. Es un libro con una serie de reflexiones, de textos, de escritoras que van desde Dolores Castro hasta Tania Langarica, y que es súper interesante porque recién en el podcast veníamos de leer Un cuarto propio y de repente nos topamos con estos escritos de mujeres. Pues básicamente es un siglo de historias de mujeres que han tenido que romper esquemas, enfrentarse a machismos, enfrentarse a obstáculos, enfrentarse al tienes que ser así de femenina, enfrentarse al miedo también de ser mujer en muchas ocasiones. Son muchas cosas, muchas perspectivas, muchas historias que pueden ser incluso hasta diferentes, porque de repente vemos la de Dolores Castro que diríamos, no, ella tuvo un obstáculo, no la dejaron, se tuvo que escapar a su casa para estudiar, y no, y vemos una historia totalmente diferente, pero no quiero contar mucho de lo que trata cada uno, ya se los he dicho mucho en el Instagram. Sí los quiero invitar a que lean este libro porque de verdad toca muchas fibras sensibles. Y sobre todo, los quiero invitar a que sigan aquí en la transmisión porque tenemos dos súper invitadas, que son las coordinadoras, son Miriam y Claudia, que nos hicieron el gran favor de estar aquí con nosotras. Porque nosotros nos morimos por saber cómo fue toda esta experiencia, para empezar, de dónde nace la idea, qué inspiraciones tienen para haber hecho un libro así y qué inspiraciones quieren dar, porque no nada más es de dónde viene la idea, sino es qué fibras uno quiere tocar para las futuras generaciones y las generaciones actuales. Entonces, pues bueno, les damos la bienvenida enorme a Claudia Musi y a Miriam Mabel Martínez. Muchas gracias. Buenas noches. Hola, pues buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Pues no sé por dónde comenzamos, Claudia. Pues Miriam y yo somos amigas desde hace mucho tiempo y tenemos la costumbre de sentarnos, platicar, compartir gustos de películas, libros, reflexiones sobre lo que pasa en nuestro alrededor. Y cuando empezamos a hablar de una idea que podríamos decir es la que germinó y se convirtió en este libro, fue a raíz de todos los movimientos del Me Too, del feminismo y de las marchas que empezaron a ver por todos lados, y platicábamos qué nos parecían, qué pensábamos, y empezamos a intercambiarnos libros y a hablar al respecto. Y un poco retomando lo que decía Marisol, creo que un poco quisimos buscar en mujeres de diferentes generaciones que desgraciadamente todavía tienen que buscarse una habitación propia porque no se puede tan fácilmente decir con permiso, ya me voy a escribir, porque incluso quienes nos dedicamos a esto, estudiamos alguna disciplina que tiene que ver con la lectura. A mí me pasó varias veces que alguien me decía, ay, no estás haciendo nada, y yo estaba leyendo para alguna materia o algún trabajo. Esta idea de que quien lee no hace nada es algo que hay que combatir, y creo que las mujeres que leen y escriben también necesitan buscarse una habitación propia y un momento propio en el que le hagan entender a los demás que sí están haciendo algo importante y no están flojeando, digamos. No sé si tú me quieres complementar. Pues yo creo que, como dice Claudia, nosotros nos conocimos en el mundo editorial, trabajábamos en unas revistas y bueno, compartíamos como muchas cosas y muchos gustos, y yo creo que algo que ha distinguido como nuestra amistad es como fijarnos en cosas muy cotidianas, ¿no? O sea, en cosas muy cotidianas y como ir un poco más allá, ¿no? O sea,
cosas que a lo mejor para muchos les pueden parecer superficiales, pero que nosotros era como la profundidad de lo superficial, ¿no? Y entonces nos gustaba mucho ver como eso, lo que estaba sucediendo. Entonces, cuando empezó a pasar como todo este movimiento, pues claro que nos gustaba como observarlo, y creo que lo que nos llamó mucho la atención es que cómo había cambiado tanto la percepción de todos estos movimientos feministas o de las mujeres en muy poco tiempo, ¿no? O sea, que había sido como, ahora sí que como las tecnologías, todo muy acelerado, y que era una parte que nosotros también, como chavas, cuando en los 90, cuando íbamos creciendo, cuando empezamos a escribir, cuando empezamos a publicar, cómo lo vivíamos y cómo lo vivíamos ahora. Y también por otra parte, como que platicábamos mucho de la generación más joven, ¿no? Que eran súper energéticas, aguerridas, aguerridas, y que tenían como otra manera de plantarse en el mundo. Y en ese sentido, nos empezó como a llamar la atención ver esto. Pero por otra, también platicábamos mucho cómo estas generaciones más jóvenes parecía que estuvieran desvinculadas de las generaciones más grandes, ¿no? Como si de repente, no sé si a ustedes les sucede como con otros temas, de que pareciera que el mundo comenzó en el 2000, ¿no? Perdón, mis perros están ladrando. Como que si esto empezó en el 2000, y que cómo nos conectábamos con otros. A mí en particular me llamó la atención que releyendo, porque además esto nos invitó a hacer como relecturas, releyendo a Simone de Beauvoir, que decía mucho que las mujeres estábamos dispersas entre los hombres. Y esa frase a mí me pareció como muy tremenda, ¿no? Porque así era en el siglo XX, o sea, las mujeres estábamos dispersas entre los hombres y como que no nos podíamos comunicar. Y de repente ahora las mujeres estábamos juntas. Y entonces dijimos, bueno, ¿y por qué no hacer como un diálogo entre ahora sí como esa línea, ¿no? Esa línea de mujeres que pueden ser como o sea, que podemos tener voces de todas las generaciones. Y bueno, y platicamos con Gerardo que teníamos como una idea de hacer algo al respecto, ¿no? Porque también había un antecedente, habíamos hecho un año antes como una antología, también Claudia y yo, bueno, yo invité a Claudia a escribir ahí, yo esa la coordiné, ahora sí ya, y era sobre la izquierda, ¿no? Sobre por qué habíamos votado, porque votamos, o la mayoría, pero desde de una generación, la generación X. Entonces, a mí me parecía como muy interesante hablar de eso. No es que estés a favor o en contra, o que sea como totalmente con ideología, o sea, no sé, o sea, sino que fuera como una cosa más personal. Y entonces luego, cuando estábamos en eso y empezó, Claudia dijo, deberíamos ir a hacer una cosa sobre las chavas. Y entonces desde ahí empezó, ¿no? Como que lo traíamos en la cabeza desde el primer Me Too, ¿no? Y la verdad es que, o sea, este libro es para agradecerse. Honestamente, a nosotras nos tiene encantadas. Yo le mandaba mensajes a Sol cuando iba leyendo, porque Sol había leído primero que yo, y yo estaba de que, Sol, es que mira esto, y le mandaba capturas de pantalla, y Sol, es que mira esto otro, y ahí va la foto. Y ahí, yo estaba, de verdad que unos que estuve leyendo hoy, o sea, sí sentí que me volaron la cabeza, porque esto precisamente que hacen, que comentan, que empezamos con Dolores Castro de hace tanto tiempo y empiezas a notar cómo va evolucionando y cómo van cambiando algunos temas, pero hay otros que siguen igual, que dices, híjole, o sea, noto que avanzas aquí, pero que en esto estamos donde mismo. Y es el contraste, lo vas notando poco a poco conforme vas leyendo los textos de cada autora. Hubo uno que a mí personalmente, o sea, me puso la piel chinita, o sea, yo lo estaba leyendo en el trabajo y yo estaba así como que nadie me vea porque estoy aquí a punto de ponerme a llorar, o sea, me impresionó demasiado. Y platicábamos Sol y yo precisamente sobre la importancia de este libro y de el recorrido histórico que se hace en él es muy, pero muy valioso. Realmente a mí, como lectora, yo quedé encantada
y lo leía y era como que yo iba con mis compañeros y yo, oigan, ¿saben qué? Estoy leyendo un libro donde estaban diciendo de esto y esto, y ¿saben qué? Sí es cierto, y empiezas, ¿no? Y así, yo me sentía como que, por favor, alguien hable conmigo, alguien sígame la corriente y platique conmigo de esto, porque necesito compartirlo, porque esto es lo que tiene este libro, chicas y chicos, es de esos libros que lo lees y dices, tengo que ir con alguien a que lo lea también, o sea, llévatelo, léelo porque es necesario, o sea, es a ese nivel de que yo siento que es necesario que este libro se comparta y tener la oportunidad de debatirlo con alguien más, y porque poco a poco te va mostrando tantas cosas que de verdad para mí es un librazo, o sea, de verdad que yo las felicito. Misión cumplida, ¿no, Miriam? Oye, pues que, oye, muchísimas gracias porque ahorita que te escucho, digo, además de que muchas veces que te gustó y como dice Clau, misión cumplida, pues al final, sin que, digamos, si era una cosa que queríamos, pero qué bueno que se logró, es que fuera como un diálogo, ¿no? Porque también a nosotras, digamos, como lectoras y como coordinadoras nos llamaba la atención qué nos íbamos a encontrar. O sea, si íbamos a encontrar coincidencias o si íbamos a encontrar que algo cambiara o que algo no cambiara. Y eso era como algo que nos ponía como un poco nerviosas, ¿no? Porque, bueno, no nerviosas en el sentido de nada más de los textos, sino como mujeres, ¿no? Como decir, híjole, imagínate que leamos... Que no estás de acuerdo con algo. Ajá, o que los problemas sigan siendo los mismos, ¿no? O sea, también como lo que dices, Elisa, o sea, que de repente veas así ya como lectora que digas, hijo, pues estamos aquí y parece que hay unos temas en los que seguimos igual, ¿no? Pero creo que eso también es interesante para poder como buscar como otras opciones, ¿no? Hay algo muy interesante que acaban de comentar, y dicen, es que sí, misión cumplida, es que queremos que algo cambie, queremos mover tuercas, pero ¿saben qué es lo interesante? Que como es un recorrido histórico, nos empezamos a percatar que al ver lo poco que hemos cambiado en muchas cosas y retrocedido en otras, nos inspira para querer cambiar aún más. De repente hay un escrito que menciona, sí, ahora podemos votar, ahora podemos estudiar, ahora podemos trabajar, pero ahora estamos saliendo a las calles para pelear porque nos dejen vivir. Y ese es un gran retroceso. Entonces uno se pone a analizar, se pone a pensar, y claro que uno se pone en la piel de cada una de estas escritoras, que es un trabajo monumental. O sea, de repente uno ve el de Yael Weiss y es una bomba ese escrito. El de Mónica Brown, que para mí Mónica Brown es, o sea, es Mónica Brown, yo la admiro muchísimo, muchísimo, y me encantó, o sea, su escrito es una comedia, es una parodia, es algo que da hasta risa, es una burla ante sabelotodo de la Edad Media, básicamente, pero realmente son escritos que hacen pensar mucho, porque tanto se puede tener, no quiero decir suerte, o no sé si llamarlo suerte, pero se puede tener el momento que tuvo Dolores y los contactos que tuvo Dolores Castro, las circunstancias y los apoyos que tuvo Dolores Castro, que no quiere decir que todo lo tuvo fácil y peladito en la boca, pero tanto se puede tener una experiencia como la de ella, como podemos ver años después, la de Silvia Molina. A mí o sea, es una cosa impresionante y es una cosa que sigue pasando, y como dicen ustedes, o sea, hay mujeres que les ha costado mucho escribir, hay muchas mujeres que les ha costado mucho estudiar, tener un lugar propio. A veces ese lugar propio, y viene en el libro uno de estos relatos, a veces el lugar propio es nuestro mismo cuerpo. A lo mejor cuando hablamos de un cuarto propio empezamos desde nuestro cuerpo y desde nuestra mente y luego lo transformamos a un lugar físico. Pero analizar, leer, conocer estos pensamientos y estas experiencias también ayudan mucho a preguntarnos en qué momento estamos, en qué posición estamos, qué falta por hacer, qué ha quedado olvidado.
y sobre todo analizar cada uno de nuestros comportamientos. El de Yael a mí me impactó muchísimo porque tiene toda la razón. Nos vivimos diciéndole a las mujeres que hay que tener cuidado del violador, pero a las niñas las vestimos como una presa fácil para ellos. Y fíjate una cosa que dices ahorita, Marisol, que decías, bueno, que ahora estamos peleando como por nuestras vidas. A mí, digamos, todo el proceso editorial y cuando íbamos cargando los textos y los leíamos y platicábamos mucho, Claudia y yo, a mí hay una cosa que me quedó muy clara. Esto siempre ha pasado. O sea, las mujeres muertas, las mujeres asesinadas en manos de sus maridos, novios. De los hombres de su comunidad. O sea, los feminicidios siempre han existido, simplemente que antes no lo sabíamos. O lo callaban, o o se escondía, o sea, las violaciones de los niños, digo, o sea, basta ponernos a ver el documental de Tina Turner, de Aretha Franklin, como para saber, por decir, en un mundo también un poco privilegiado que pasaba, que sepamos historias que, bueno, ahora sí que nunca vamos a saber de los pueblos rurales en México. Entonces, a mí eso, lo que me hizo pensar mucho cuando los leí, fue en todo lo que ahora sí, lo que no sabemos de la historia de las mujeres del siglo XX, ¿no? De las mujeres que están además fuera del circuito de las mujeres que están aquí, o sea, o de nosotras mismas, ¿no? Las mujeres que viven en las periferias, las mujeres que no han tenido la oportunidad de estudiar, porque nosotros estamos todavía diciendo, bueno, peleándonos por un cuarto propio o teniendo que escribir, como en el libro de Virginia Woolf, cuando hace todo el recorrido en la sala, ¿no? Y todo, pero hay unas que ni siquiera cuentan con eso, ¿no? Entonces, a mí... Yo creo, Mir, que también hay una muy mala, no es costumbre, sino como un estigma hacia quien habla y dice las cosas. Y creo que lo que está padre de esta nueva generación que se decide hablar y a no callarse esas cosas que a muchas les pueden ocasionar vergüenza o un estigma o hacerlas más víctimas, nada más porque se sepa que pasaron por una situación de violencia, digamos. Y creo que eso ha cambiado y la verdad es que a mí en lo personal me parecía como padre pensar que pudiera haber un diálogo, porque también tenemos que ver pues cómo, bueno, hay cosas que siempre han sucedido, cómo hay mujeres que a lo mejor no les ha pasado o no nos ha pasado nada, digamos, tremendo ni nada, pero que empezamos a tener conciencia de todas esas, como los micromachismos, ¿no? Que ahora le llamamos. Claudia y yo lo platicábamos después, bueno, lo hemos ido platicando porque, no sé, Clau, ¿tú qué piensas? Pero nosotras mismas en el proceso fuimos cambiando, ¿no? Fuimos cambiando como también en la torre, ¿no? Y como que creo que todas las mujeres de unos años para acá hemos ido cambiando cuando te das cuenta de, híjole, yo esto hacía hace 5 años o hacía esto hace 10. Claudia y yo platicábamos mucho de cómo cuando éramos adolescentes, si alguien te decía, ay, es que escribes como hombre, o es que eres como mi compa, uno se sentía como orgullosa, ¿no? Porque entonces era como, no, no, yo no voy a ser esa niña débil, no sé qué, ¿no? Y entonces, como ahora también hay una manera de ver que hay muchas, así como hay muchos feminismos, hay muchas feminidades, hay muchas masculinidades, ¿no? Y que no nos, digo, insisto, como la Simone de Beauvoir, decir, no estamos dispersas, o sea, no importan nuestras diferencias, hay muchas más cosas que nos unen, que nos separan, y es como esta idea de que tenemos que estar separadas, divide y vencerás, ¿no? Y creo que ahora lo que sí, pues digamos, ahora sí que el status quo está temblando es porque nos estamos uniendo a pesar de esas diferencias, ¿no? Por completo. Justamente de esto que comentas de las distintas feminidades que hay, a mí, en mi caso, así como experiencia personal, yo no me había dado cuenta precisamente de los micromachismos, de ciertas cosas que ahora volteas hacia atrás y dices, no puede ser. Yo, cuando era niña, tenía unos 9 años, tuve una situación que como que yo la bloqueé en mi mente. Hasta el año pasado,
o fue este año, no recuerdo, que yo platicaba con mi novio y hablábamos precisamente sobre el movimiento del 8M y yo le decía, es que mira, es que esto, o sea, yo todo, con todos mis argumentos, ¿no? Y estando hablando de eso, fue como que me acordé de una situación por la que pasé y le digo yo a él, yo todo el tiempo dije, es que fue mi culpa, porque yo no hice esto y aquello. Si yo no lo hubiera hecho, no hubiera pasado por cierta situación, que realmente no fue gran cosa, pero sigue siendo algo. Y en mi mente todo el tiempo fue, es que, por decir algo, yo no tuve la precaución de cerrar la cortina. Si yo hubiera bajado la cortina, o cosas así, que te empiezas a dar cuenta, y luego empiezas con las reflexiones que hay aquí. Yo el mes pasado me atrasé mucho con la lectura de Un cuarto propio, entonces ya después lo iba leyendo y yo le decía a Sol, es que ¿sabes qué? Vengo en el vagón de mujeres del metro, en un vagón de mujeres lleno de hombres. ¿Qué cosa que no les importa? Que está ahí la bardita ahí que dice vagón de mujeres de tal hora a tal hora. Le digo, vengo en el vagón de mujeres, vengo leyendo ese libro y volteo y me da tanto coraje, sientes tanta impotencia. Y entonces ahora con El mundo es nuestro, mujeres, empiezo a leerlo y empieza a desbloquearte cositas, ¿no? De que es que esto también es violencia, y empiezas y no puedes parar, o sea, te empiezas a dar cuenta de tantas cosas. Y hay un texto, creo que es el de Mónica Brown, que, corrígeme solo si me estoy equivocando, que es donde habla de cómo uno aspira a ser una mujer fuerte, pero esa aspirada a ser una mujer fuerte es aspirar a ser un hombre. No, o sea, fue una cosa así, un boom, de que, es verdad. O por ejemplo, ahorita que te escuchaba, pensaba en el de Beatriz Espejo, de que, por ejemplo, cuando nosotros le invitamos, ella decía, bueno, pero a mí no me ha pasado nada, ¿no? O sea, esas violencias, ¿no? Entonces le dijimos, no, bueno, pero tu experiencia de vivir, de escribir y estar en un mundo, paso en un mundo lleno de hombres, ¿no? Y ella decía, no, a mí no me ha pasado nada. Y cuando yo leí el texto dije, a ver, no te ha pasado nada, y resulta que Salvador Elizondo, o sea, como que cuando era tu tutor en el Centro Mexicano de Escritores, las ponía como chancla a ti y había puesto a la China Mendoza, ¿no? Y que fuiste donde trabajó una revista y uno de los editores, escritor también famoso, le puso, publicó tu texto con su nombre y te dijo que al final tú, pues, bueno, que él tenía que mantener una familia y tú no, y dices, ¿y eso no es violencia? O sea, ¿no? ¿Y eso no es misoginia? ¿No? Entonces, a mí, por ejemplo, en lo personal pensé, qué grueso es, porque a lo mejor ella, no sé, digamos, si después lo pensó que era de otra manera o no, pero ¿cómo lo teníamos tan normalizado? Así es, por completo, ¿no? Que no te das cuenta que estás viviendo algo así. De verdad que es que les digo, o sea, yo le mandaba audios a Sol, le mandaba imágenes y yo, Sol, pero mira esta parte, y le marcaba y se lo enviaba y estaba muy, muy impresionada. Hubo uno que me gustó también mucho, que es el de, ¿quién era? ¿Cuál? El de Jesse Bulbo. Me gustó muchísimo, muchísimo. O sea, wow, me dejó sin palabras. Y yo que ahí va yo otra vez. Oye, Sol, no me importa que no me contestes. Ahí están todos mis comentarios. Fíjense que hablando precisamente de que siempre han existido los feminicidios, digo, es que voy a abarcar todo lo que han dicho. Hablando de que siempre han existido los feminicidios y todo, es muy interesante hacer una reflexión en el ponerle el nombre a las cosas. Ahorita todo el mundo dice, es que le ponen nombre a todo, es que para todo le ponen nombre. Sí, porque si uno no le pone nombre, es inexistente. Es parte de darle, un nombre es parte de decir, existe esto, hablemos de esto y denunciemos esto. Esto sí está ocurriendo y esto tiene ciertas características diferentes a cualquier otra cuestión de un homicidio, o digo, es terrible y todo, pero en los feminicidios son problemas, son emergencias sociales que hay que atacar y que hay que atacar desde el primer levantamiento de voz, desde el primer momento en el que a uno la hacen sentir mal y sobre todo dejar de normalizar,
porque hemos crecido con, ay, es que los hombres piensan diferente, ay, es que los hombres ven las cosas diferente y reaccionan diferente, es que el cerebro de los hombres es diferente y los hombres son de Marte. De Marte. Y las mujeres somos, ajá, y además de Venus, ¿no? O sea, claro, y además. Sí, todo sexualizado para empezar, las mujeres las sexualizadas. Y nos han hecho creer estas historias de que los hombres son diferentes para que nosotros aceptemos y normalicemos conductas que no deben de existir. No es que un hombre piense diferente, es que un hombre ha sido educado de manera diferente. Ha sido educado para creer que puede hacer y hacerle cosas a las demás personas. Y otra cuestión es, sí, en estos últimos años, cómo hemos crecido, sobre todo las generaciones más jóvenes, y bueno, también las generaciones más grandes, yo creo que todos hemos crecido, y hace un año podríamos haber dicho, ay, es que sí está bien el movimiento feminista, pero que no destruyen las cosas. Y este año de repente todo el mundo destruye y quémalo todo. Y es que contradecirse es crecer. Contradecirse es avanzar, es conocer, porque llega un punto en el que de repente empezamos a conocer más y más casos, más y más situaciones, leemos, vemos documentales y todo, y nos empieza a indignar. Y está muy bien opinar, y está muy bien, como decía, hay diferentes tipos de feminismos, por así decirlo, diferentes sintonías, por así hablarlo o calificarlo, pero de todas maneras, cuando opinemos, hay que quitarnos el privilegio para poder decir algo. No siempre tenemos que opinar. Hay veces que uno se calla y respeta las decisiones de otras personas. Mucha gente dice, ay, es que hay feministas que odian a los hombres, es que hay feministas que no les puedes decir nada porque se enojan. Sí, pero tú no sabes si esa mujer tuvo, quién sabe qué cosas que vivir y qué cosas que afrontar, que llega un punto en el que ya la paciencia no existe, ya la condescendencia ya no existe. Entonces, uno no sabe, mejor no opine. O sea, hay personas que son mucho más sensibles por lo que les ha tocado vivir y ver. Pero además, ahorita que dices eso, Marisol, yo creo que hay una cosa también que está sucediendo, es que a las mujeres, pues calladita te ves más bonita, ¿no? Y entonces, lo que no le gusta, o sea, lo que les está sorprendiendo es que también somos aguerridas y que también decimos no y que también decimos no me gusta, me cae gordo, esto, y no están acostumbrados, o sea, la sociedad no está acostumbrada a que las mujeres, ya no digamos que nos expresemos, que digamos no quiero esto, no me gusta esto. Y creo que nos toca como sociedad un aprendizaje doble, ¿no? De las mujeres y de los hombres. Que aprendamos a decir no y que ellos sí sepan que no es no y que no recurran a esta frase muy manida en inglés de no voy a aceptar un no como respuesta. Pues, ¿qué crees? Sí. O que las mujeres también nos enojamos, o sea, somos, como tú decías, Marisol, hay contradicción, o sea, nosotros también tenemos todos esos sentimientos negativos, sí, ¿no? Igual que ellos, porque es como cuando las pintas, o sea, si es del partido de fútbol, ay, es que están festejando y se pasaron, ¿no? Pero si nosotros, ¿sabes? Digo, y si nosotros nos pasamos estamos locas, ¿no? O somos unas violentas, ¿no? Entonces, bueno, a ver, espérame, ¿cuál es la diferencia, no? No, y que el movimiento ha crecido muchísimo, evidentemente, porque existen las redes sociales. Claro. Uno se entera realmente de mucho más cosas. De repente nos bombardean de decir desaparece, cuerpo localizado, o tal parece que es una burla, o lo que desea la sociedad es de que exista cuerpo localizado o no encontrada a encontrada viva, porque si se encuentra viva y fue por alguna otra cuestión que no haya sido una agresión, pobre de la persona que se le ocurrió desaparecer. Y luego hay montajes, porque casualmente los casos más sonados y los casos a los que más se les da seguimiento son los que terminan en se fue a beber con alguien, el que pagó el teléfono, porque ya sucedió. Qué casualidad que ese asunto terminó así. ¿Por qué? Porque son posicionamientos ideológicos de las televisoras, de la manipulación, etcétera. Ahorita estamos en un momento social en el que estamos como en un ecualizador.
intentamos que todas las manecillas estén alineadas, pero ahorita estamos buscando en qué momento va a quedar alineada ¿en qué momento va a quedar alineado el ecualizador? ¿En dónde? ¿Cómo? ¿Cómo se va a hacer? Entonces, de repente hay personas que piensan, hay que radicalizar para hacer el cambio, y hay personas que dicen, bueno, poco a poco, y hay personas que dicen, yo prefiero quedarme aquí en mi zona de confort porque yo no estoy dispuesta a quitarme o a darme cuenta o aceptar que vivo en una situación así. O sea, hay muchas realidades, muchísimas. Pero fíjate que en ese sentido lo que también es, o sea, como dices, es como ver que hay muchas realidades, pero también es como que son necesarias todos esos puntos. O sea, son necesarios las radicales, necesarios las más, para que, como dices, que de repente se pueda equilibrar o ecualizar, ¿no? Y encontremos cuál es el punto. En ese sentido es como el texto de Tanya Huntington, donde ella explica por qué también son las oleadas, ¿no? Feministas, ¿no? O sea, porque avanzas mucho, pero también puedes retroceder, ¿no? Como ha ido sucediendo en todo, ¿no? No nada más en el feminismo, sino en todo. Ahorita que te escuchaba pensaba cómo sí ha habido cosas que nos estuvieron como lanzando mensajes de lo que sucedía, pero que quizá como sociedad no lo quisimos ver del todo o nos tardamos en darnos cuenta. Yo por una investigación que estoy haciendo, estoy viendo mucho cine mexicano, bueno, pero estaba viendo una película de Jaime Humberto Hermosillo que se la recomiendo mucho, que se llama El cumpleaños del perro, y me quedé, o sea, así helada. Es sobre unos feminicidios, ¿no? Y me pareció, bueno, a mí me encantó yo no la conocía, me pareció maravillosa y dije, claro, o sea, este creador estaba viendo, o sea, estaba leyendo su tiempo y estaba viendo que esto sucedía, o sea, que los esposos matan, digo, nada más voy a decir eso y ya no se las voy a spoilear, que matan a sus esposas y ya hasta hizo una película de esto, o sea, esto es el 74, o sea, y la película es sobre eso, y quizá alguien o la mayoría pensó, ay, qué curioso, o qué raro, o bueno, está bien, pero ay, no es para tanto, ¿no? Y cuando dices, bueno, si él hizo una película de esto, es que ya estaba ahí, que a lo mejor estaba revisando las notas, ¿no? También estaba viendo una película de Felipe Casal, que se acaba de morir, porque los motivos de luz, y pensé, si eso estuviera sucediendo ahorita, ¿cómo hubiera sido el juicio? ¿No? O sea, todo, o sea, hubiera habido como otra mirada social, porque las mujeres hubiéramos salido más a decir, a ver, hay que ver el sistema en el que está inmersa esta mujer, ¿no? En el que no es que sea la mala, ¿no? Porque siempre es como la mala, la que no tiene sentimientos, ¿no? Porque matan los hijos, no sé. Entonces, de repente creo que ahorita sí estamos en un momento de revisarnos desde nosotras, como decía Elisa, de estas cosas que dices, no, pues es que yo también, ¿no? O sea, yo para qué le dije, pues yo le sonreí, ¿no? Y dices, bueno, le sonreíste, pero ya, ¿no? O sea, a mí eso en el texto de Tanya Huntington me gusta también en ese sentido, porque es como muy, no nada más didáctico, sino desde lo personal nos va contando cómo todo este oleaje feminista en su propia familia, ¿no? Como para ir viendo cómo, si uno se siente como, por ejemplo, yo he escuchado muchas mujeres que dicen las feministas, ¿no? Como si fueran, aparte y dices, no, bueno, no están tan lejos de tu casa, ¿no? Ni tan lejos de tu familia, ¿no? Están más cerca de lo que te imaginas. Sí, es súper, esto que mencionas es para reflexionar, es que como el entretenimiento de antes, el entretenimiento de antes era como que normalizar este tipo de situaciones, normalizar cierto tipo de conductas machistas, pues porque sí, que era lo que se vivía, que era lo normal y todo, pero o sea, ¿cómo entra uno a una sociedad? A través de divertirse, a través de las películas, de las series, de los libros,
y siempre la que termina teniendo que ceder terminaba teniendo que ceder era la mujer. Y aun cuando nosotros podamos ver que aun cuando nosotros podamos ver que hemos avanzado mucho con todas estas marchas, con todos estos movimientos, libros, pláticas, cursos, cuentas en internet, de todo lo que hay, aún así cuesta mucho trabajo que se haga justicia en muchas cosas. Aún así cuesta mucho trabajo que se tome en serio este movimiento. Aún así cuesta mucho trabajo que otras personas digan, es cierto, ella es una víctima. No ver una víctima y decir, ¿y los papás? ¿Y la mamá? ¿Y qué hacía a esa hora? ¿Y por qué se vestía así? O sea, no revictimizar a las personas. Una víctima es una víctima y pudo haber sido lo que... Es que hay una manera tan fácil que desde un teclado uno culpe a las víctimas, porque la víctima es la mujer que acaban de asesinar y la víctima es la familia que ha perdido un miembro de la familia importante de ellos, un ser querido. Entonces, buscar excusas y nunca voltear a ver al agresor, o sea, es impresionante. Pero pues, pasando al libro, porque esta plática yo creo que podría durar días, y hay pláticas que podríamos incluso hasta repetir algún live donde nos pongamos realmente a platicar de estos movimientos tan importantes y de esta historia, ¿no? Pero pues bien, volviendo al libro, perdón. Pero digo, yo creo que todo eso está en el libro, ¿me entiendes? Claro, porque es como claro. Pensar como en el de Jennifer Clement cuando la invitamos, que decía, bueno, ella es la primera presidenta del Pen Club, ¿no? Internacional, y a la vez también que ella habla como de esta violencia que es sistémica global, ¿no? Y cómo, está todo esto que tú estabas comentando, y que los obliga, ¿no? Como lo que ella nos compartió en el libro, que es como este manifiesto que sienten como obligados a hacer para hacer presente que la violencia con las mujeres y que las voces de las mujeres son totalmente necesarias. Bueno, no nada más es que sean necesarias, es que son parte de, ¿no? O sea, no tendríamos que pensar que es necesario. A mí me encantaría que estuviera que es como, no pensáramos la palabra necesario, sino ya está integrado, ¿no? Ya es como todos estamos hablando del tema porque las mujeres somos importantes, ¿no? O sea, tenemos que existir, ¿no? O sea, que existimos y que tenemos derecho a existir con los mismos derechos de los otros, ¿no? Una pregunta a ambas, obviamente. ¿Cómo fue esta selección de escritoras? O sea, ¿cómo dijeron, bueno, pues vámonos a lo grande y vamos a... Digo, porque hay muchas escritoras que han vivido también muchísimas cosas, pero ¿cómo fue esta selección? Pues creo que siempre tuvimos muy claro que queríamos que hubiera una banda de edades que abarcara lo más posible, que llegara lo más lejos. Entonces queríamos a alguien ya mayor, que tuvimos la fortuna de contar con Dolores Castro, y alguien que hubiera nacido en los 90, en los 2000, o sea, lo más amplio posible en cuanto a edad, porque eso creo que sí es importante para vivir diferente esta situación y cómo vives la condición de ser mujer. Es muy distinto haber nacido en los 20 del siglo pasado que haber nacido en la primera década de este. Sí, digamos, tenemos eso muy claro, como que queríamos la representatividad. Entonces estuvimos viendo, bueno, ahora sí que viva, cuál era o sea, mujeres escritoras vivas, ¿no? Cuáles eran nuestras opciones, y también pues nuestra carta a Santa Claus, ¿no? También como pensar un poco, estas autoras nos interesan, ¿no? Los perfiles, también queríamos un poco que hubiera como diversidad, queríamos tratar de que pudiera haber gente de distintas partes del país, ¿no? Que no todo fuera también el DF, ¿no? Bueno, el ex DF, perdón, ¿no?
Y por ejemplo, por eso está con Briseida Cuevas, ¿no? Que nos parecía su voz muy, muy interesante, pues porque es una poeta campeche, ¿no? Y, Y hay varias que no son y otras mexicanas. raíces indígenas, y también hay varias que no son mexicanas, pero bueno, son mexicanas naturalizadas, no son mexicanas De de nacimiento ni nacimiento, y eso también es México, ¿no? O sea, también es como, así como tenemos a Sandra Lorenzano, que es es argentina, argentina y viene pues pues, del exilio, ¿no? a Está Francesca Gargallo, que es italiana, italiana, y que Francesca, por ejemplo, al final, ella es una de las voces feministas sobre el feminismo latinoamericano más fuerte de Latinoamérica, aunque sea italiana, ¿no? Entonces es como ellos también se hacen parte de este territorio, o Briseida, que es de Campeche y Maya, ¿no? Entonces como también es eso, o sea, también está el norte, ¿no? Está Aniela, ¿no? También de Yucatán tenemos a Nadia Escalante, entonces queríamos como que hubiera de todo, y luego cuando hicimos nuestra selección, como dice Claudia, vimos muchas que eran como eso, mexicanas naturalizadas, y decíamos, ay, ¿no? Y por una parte, pues, como les comentamos, sí dijimos, bueno, eso también es México. México también ha sido esa integración. La misma de Claudia, culturas y mucho. de, por ejemplo, el texto de Francesca que cuenta de los machismos en Italia. Uh-huh. La familia de parte de mi papá es italiana y bueno, yo conozco de lo que está hablando Francesca, que es muy parecido a lo que vivimos aquí, como machismo intrínseco y ya inherente a la cultura y que, o sea, esta fama de que los italianos siempre van ligando a las chicas, o sea, sí es cierto y sí hay como esta cultura de ser mujeriego y de las mujeres como propiedad y con deberes muy específicos por, por el hecho de ser mujeres. Y Y pues, otra cosa que comentamos en alguna otra presentación o reunión fue que varias de las escritoras no son hablantes de español como lengua materna y cómo las palabras te construyen el mundo. Y por ejemplo, el texto de Briseida que escribe en maya y que es hablante de maya como lengua materna, como a través de las palabras, de cómo nombras el mundo, vas adquiriendo una noción del mundo. Y pues eso es algo que nos emocionaba mucho a la hora de trabajar con escritoras, porque ellas usan la lengua como su principal herramienta de trabajo. Y lo que decía Marisol, que luego no hablamos o no nombramos las cosas, es importante saber, conocer las palabras y saberlas usar para poder nombrar las cosas. Y los problemas y lo que uno piensa y lo que uno siente y lo que uno no es, con lo que no está de acuerdo. y bueno, y también había otro problema, ¿no? O sea, también teníamos como un espacio limitado, pues porque, digamos, nos hubiera encantado meter como más, y entonces dijimos, bueno, tenemos que ir midiéndonos para tener la representatividad, o sea, cómo vamos de los 20, los 30, ¿no? Para poder tener lo más posible, pero que tampoco, o sea, porque, pues, digamos, los Claro, anchos, ¿no? O sea, la aquí, cantidad, ¿no? aquí hacemos un atento llamado a Gerardo para que por favor nos traiga el volumen 2 de esto. Sí. Lo necesitamos, Gerardo, si nos estás viendo, que queremos creer que sí. Y por ejemplo, yo creo que fuimos sacando como nombres, cuando les digo como la carta al español, digo la carta a Santa Claus, así como por eso también invitamos a Concepción Compani, ¿no? Porque ella también tiene una visión, pues, bueno, lingüista, ¿no? Y poetas, y cómo, o sea, narradoras, cómo todo esto también va cambiando y nos va acercando como digamos, a estas vivencias femeninas, ¿no? Que lo que les habíamos como propuesto era que
fuera pues esto personal, ¿no? O sea, como una cuestión que fuera íntima, no nada más un ensayo sobre, ¿no? Sobre el feminismo. Ajá. Ni sobre posturas al respecto. Sino que ellas estuvieran inmersas en ese texto, ¿no? O sea, que nos contaran su experiencia de haber sido mujeres. Uh-huh. Y digamos, ahí creo que la verdad es como que los resultados son, bueno, a mí me parece algo muy afortunados. Jessie Bulbo, que es música, ¿no? Entonces también bueno, y le invitamos porque también tiene una novela, ¿no? Y entonces es como si es escritora y nos gustaba como también que se saliera un poquito, es otro tipo de creadora y que nos pudiera contar como algo desde su experiencia, pues en un mundo ahora sí, de la música. Y a mí, por ejemplo, en lo personal eso me sorprendió porque pensé que iba a estar más alrededor de eso, ¿no? De la vivencia de una mujer en el mundo de la música, del rock and roll, ¿no? Y sin embargo fue más en el mundo de cómo la construye una familia, o sea, digamos, de izquierdas, y cómo también estos extremos le ocasionan, ¿no?, contradicciones, ¿no? Para ella, ¿no? Ese fue uno de mis textos favoritos. Realmente lo disfruté mucho, precisamente por esto que comentas, por cómo te van educando, porque hay varias cosas, ¿no?, que pasan aquí, que, por ejemplo, te educan para que, en mi caso, mi abuela es una persona que siempre, todo el tiempo, constantemente era, no te dejes, y haz esto, y haz aquello, y estudia, y que no dependas de nadie, y todo el tiempo. Y es algo que sí, que se te queda, pero siempre fue sé independiente, sé libre, haz lo que tú quieres hacer y disfruta. Busca eso que tú quieres hacer. Y siempre fue así, pero luego también por otro lado tienes el que te quieran hacer, en el caso de ella, que Jessie comenta, de que casi te infundan un odio hacia algo, cuando puedes encontrar las cosas positivas y hacer crecer esas cosas positivas para que a la larga eso, o sea, vaya, lo siembras, ¿no? Y cuando ella empieza a contar cómo es que ella le educaron, te quedas de que, es que sí, o sea, o sea, de que extremos que, como decía Sol hace rato, no hay que buscar un equilibrio, y me gusta mucho precisamente en el texto de Jessie, que ella dice de que yo busco un feminismo en el que, o sea, muy distinto a lo que muchas veces se percibe. Por aquí tengo el de ella, porque hasta lo subrayé. Sí, lo tengo aquí, porque pone, el feminismo que yo ansío es el conjunto de recursos para desmentir la idea de que masculino es mejor que femenino para cualquier cosa. Y es brutal, o sea, porque sí es cierto. Es que a veces al hablar de feminismo es echar polarizar. Exacto, así es. Y este texto de ella, por eso les comento, me gustó mucho. El de ella y el de Alma Carla Sandoval, de mis favoritos. Me gustó muchísimo también por cómo te cuenta el 8M del año pasado. Ese texto, cuando yo lo estaba leyendo, es el que les digo que casi me tenía llorando en la oficina. O sea, es tan impresionante, y como ustedes dicen, buscaron que fueran experiencias de las autoras, ¿no? Que fuera algo personal, y se sienten muy íntimos. Todos los textos, hay uno que otro que a lo mejor sientes como que es más... sí lo sientes más como formal, pero hay otros que lo sientes como si estuviéramos platicándolo así, y esos personalmente son los que a mí más me gustan, esa intimidad que se siente en el texto. Y de aquí les quiero preguntar si hay alguno de los textos que ustedes digan, este es el que más me impresionó, o que les haya marcado más. A ver, Claudia, ¿tú empiezas tú o empiezas? A ver, pues a mí me gustó mucho el de Andrea Chapela, que es el de que ella es química de formación. Entonces, tener una científica también me gustó mucho porque ella desmenuza como las lágrimas, cómo es su composición química, y dice que dependiendo del estado de ánimo de quien haya producido esa lágrima, hay una composición química diferente. Entonces, esa parte a mí me gustó mucho. Y el de Tanya Huntington, cuando lo leí, yo tuve un problema de salud el año pasado, tuve un infarto cerebral, y
y apenas saliendo del hospital fue cuando empecé a editar los textos y leí el de Tania en donde cuenta que ella tuvo vivió la misma situación que yo. Entonces para mí sí fue como muy choqueante saber lo paralelo de la situación con Tania. Ay, pues yo tengo como muchos, la verdad, porque por ejemplo me gusta mucho el de Angelina, ¿no? En la Angelina Muñiz Huberman, porque, digamos, ella es del 36. Y me gusta cómo va, o sea, por una parte es otro tipo de narración, como tú decías un poco, que ahora lo veo y pienso, es otro ritmo, ¿no? Un ritmo quizá mucho más lento, aparentemente, pero muy íntimo, ¿no? Entonces cuando empieza a contar lo de su mamá, o sea, por ejemplo, el de ella me llevó como, híjole, una historia larguísima, porque entonces desde el 30, entonces es su mamá, y entonces es la guerra, y son otras cosas, ¿no? Y me impactó mucho cómo es su recuerdo, ¿no? Y también cómo va hablando de todo lo que va sucediendo, pero que a la vez es muy propositiva. Eso me pareció padrísimo. A mí me gustó mucho la parte donde dice que el encierro no es a fuerza. El encierro de la pandemia. Ajá, claro. Y bueno, y que además para meterse a la casa y leer y escribir. Y cómo ella bueno, que además puede ser como una analogía también a los encierros, ¿no? O sea, también de estar adentro puede ser como otra manera de encontrarse y de estar afuera. Y ¿no? Con esto volvemos a Virginia Woolf, ¿no? Que una casa propia, más que un cuarto propio, ¿no? Ahí es a donde quiere ir Angelina. Sí, y que ella lo dice al final, ¿no? El tema de la casa en libertad y que ella dice, bueno, como también la lectura puede ser esa parte de la libertad y eso me parece me parece entrañable, ¿no? Me parece íntimo y a la vez, bueno, pues qué padre que una mujer de la década de los 30 también nos pueda enseñar eso, ¿no? Porque también quizá de repente nosotros, bueno, el mundo está muy mal y lo vemos muy caótico, pero pienso, a ver, ella nació en una guerra, ¿no? Y su mamá estuvo en una guerra, o sea, ella sabe de violencias, sabe de pérdidas y sabe de crisis, ¿no? Entonces, fue como muy alentador para mí, como ese texto. El por ejemplo, el de Beatriz Espejo me divirtió mucho porque ella es como, o sea, el texto va como contando, bueno, su experiencia como siendo escritora y como todas las anécdotas, yo decía, híjole, es que cuenta con una naturalidad y con una normalización todas estas cosas que yo pensaba, qué tremendo, o sea, me sorprendió, no sé, como pensaba, qué tremendo que sea tan natural esto, ¿no? En el mismo texto, no sé, ahorita lo abrí aquí así cuando que cuenta que ella quería renunciar a la beca del Centro Mexicano de Escritores y que Rulfo les dijo, que dice, decidí darle las gracias a don Francisco y que quería renunciar y que Rulfo le invitó un café y le dijo que no renunciara, ¿no? Y digo, digamos, si a mí me gustaba Rulfo, después de esto pensé, wow, ¿no? Que se haya tomado como el detalle de sentarse con una chava becaria, ¿no? Jovencísima en sus 20 y que le dijera que no renunciara, que no renunciara, porque pues el otro tutor, pues él hacía lo mismo a todas, ¿no? Y que cuando le dice, la China Mendoza lloraba sin parar, Amparo Dávila consultó al psiquiatra, Lupe Dueña sufrió un ataque de nervios, de Marta Robles, ¿no? O sea, dices, órale, o sea, qué onda. Entonces como que me pareció como también muy interesante, pues y por otra parte que se atreviera como a poner los nombres, ¿no? Que decir, bueno, sí. Son esto y esto y me pasó esto, aunque lo cuenta como con simpatía, ¿no? ¿Cuál otro me gustó mucho? Bueno, es que digo, tengo muchos favoritos. Para los que se acaban de unir aquí a la transmisión o para los que nos están viendo más adelante, o sea, en el futuro, o sea, ya estamos en el futuro. Sí, cuando nos ven en el futuro. Sí, también nos van a ver. Son
Este libro, que es El mundo es nuestro, mujeres, fue coordinado por Miriam Mabel Martínez y por Claudia Musi, que nos acompañan hoy, y trae a 18 autoras que de verdad no se deben de perder. Aquí ellas nos están platicando en este momento cuáles fueron sus textos favoritos, cuáles les llegaron más, cuáles les parecen más entrañables, y compartan este video, por favor. Todas lo deben de ver y deben leer este libro, sí. O, por ejemplo, el de Nadia Escalante, que es como una caminata, ¿no? Y me hacía pensar cómo, bueno, yo camino mucho y me gusta mucho caminar, y yo creo que un movimiento que se llama situacionista, que la cosa es la deriva, ¿no? Perderse, y que qué difícil es eso para las mujeres, ¿no? O sea, poder caminar en paz. Poder caminar en paz, poder caminar libremente, ahora sí que, como dijera Guy Debord, poderte desviar y perderte, y que aquí para las mujeres es una imposibilidad, ¿no? Entonces, el texto de Nadia me hizo mucho pensar en eso, ¿no? Como este gusto o esta manera de filosofar también, que es el caminar, que esté coartado para nosotras, pues porque no te puedes meter en ciertos lugares, porque tienes que tener horario. Porque no hay a ciertas horas no está bien que camines, y menos sola, ¿no? O porque no está bien o a lo mejor en ningún horario, porque si te ven caminar, o sea, en esto de vagar, ¿no? Sola, pues tampoco, ¿no? Entonces, ese también me pareció, me pareció bonito, y bueno, y me sentí identificada. El de Yael Weiss me sorprendió mucho. Por ejemplo, ese es uno muy de los honesto, a mí me gusta mucho por eso, porque no muchas pueden decir honestamente ese miedo con el que la mayoría de las mujeres vivimos. No, y me sorprendió, como que no esperaba un texto así, ¿no? De la violación, ¿no? Uh-huh. Y fue como, wow, o sea, como dice esta Claudia, no nada más muy honesto, sino es necesario hablar de eso. Así ¿no? Es, por completo. Aunque pone la no violada, ¿no? O sea, cómo está, o sea, no es nada más de quienes le sucede, porque sucede todo el tiempo, pues, ¿no? Y eso me pareció como muy valiente, pues, o sea, atreverse a hablar de un tema en el cual no es que, por fortuna, ¿no? No es que tenga una experiencia, no más, pero que pueda hacerlo reflexionar sobre cómo todas estamos en eso. O sea, cómo, sin importar si sí o si no, la violación la tenemos aquí persiguiéndonos los talones, ¿no? Claro, hace unos, no sé, un año y medio, me acuerdo mucho que, y justamente volviendo a lo primero que les platicaba, de que cuando uno voltea hacia atrás, se empieza a dar cuenta de todos esos detallitos, ¿no? Venía yo caminando para mi casa y ya era, no sé, 11:30 de la noche. La avenida estaba oscurísima y venía yo caminando y atrás de mí, creo que atrás de mí venía un muchacho. Y yo venía así como que con prisa, así de que ya, tengo que llegar a mi casa, ya. Porque te ponen, o sea, sí sientes ese nerviosismo y esa preocupación de, híjole. Entonces cuando vengo caminando, el chavo se me pareja y me dice, amiga, no te voy a hacer nada, camina tranquila. Y yo les platicaba la semana pasada a 2 amigas mías de la universidad y les digo, güey, yo me sentí tan mal, o sea, me dio tanta vergüenza ese día que el chavo me dijera eso. Le dije, o sea, yo en mi mente dije, híjole, pobre muchacho, o sea, lo puse bien incómodo. Así, o sea, realmente qué bueno. Mi pensamiento en ese momento. Entonces me dice otra de mis amigas de que, ¿y ahora cómo te sientes? Le digo, es que ahora no, o sea, sí lo pienso y digo, mira dónde vive, o sea, dónde... Creo que es importante que sientan esa incomodidad y... Exacto. Y esa, o sea, que algo les haga darse cuenta de esta cosa de la cuestión que puede sentir alguien, ¿no? Sí, hay un hilo en Twitter de un muchacho que dice, platica él, justamente una situación así, ¿no? Que él va caminando y adelante de él van unas muchachas y que él se da cuenta del miedo que sienten. Y dice el chavo de que es que si me acerco y les digo, si me acerco para pasarlas y yo irme adelante y que ellas pues ya se vayan caminando a su ritmo, van a asustarse de que yo
le Sí, te cambia. vas a adelantar y van a pensar que las voy a esperar. Así es, el chavo empieza a explicar ese, como esa contrariedad, ¿no? De que no sé qué hacer. Pero fíjate que ahorita de lo que platican, aparte está cómo el cuerpo tiene miedo. Miren, a mí Sí. ahorita que lo que decías tú me recordó, yo hace ya hace 10 años, tuve una residencia artística en Dinamarca. Y de lo que más me acuerdo que me sorprendió fue cuando me di cuenta cómo mi cuerpo estaba tan alerta y estresado. Es que un día iba en la bicicleta, como onda 1 de la mañana, ¿no? Y todo el mundo allá. Entonces iba en la bicicleta así y de repente sentí, o sea, no vi nada, sino como esas cosas que estás aquí tan alerta, sentí como alguien que se me acercaba en la bicicleta y casi me caigo. Brinqué y entonces casi me caigo y era un chavo. Me dijo, tranquila, no va a pasar, tranquila, ¿qué te pasa? ¿No? Así como, ¿te estás bien? O sea, ¿te sientes mal? Así. Y de repente dije, en la torre, o sea, yo tengo el cuerpo alerta, porque no estaba, o sea, no estaba, no me iba a tirar el chavo, no se acercó demasiado, sino simplemente escuché la bicicleta que venía, no sé, a 1,5 metros atrás de mí y me espanté, ¿no? Sí. Como lo que dices, y me hizo reflexionar mucho de cómo estaba mi cuerpo estresado de estar todo el tiempo alerta, ¿no? Y la verdad es que fue un descanso, ¿no? Como que me relajé y dije que, digamos, allá suceden otras cosas y no es que no sucedan cosas malas, suceden muchas, nada más que no en esta cuestión como de la calle, ¿no? O sea, como que todo, ellos y ellas y ellas pueden caminar más tranquilamente en la calle que acá. Sí, yo de verdad que ese día, o sea, ya cuando platicaba esto con mis amigas la semana pasada, sí me quedé pensando en que cómo minimizamos esas cosas y cómo minimizamos lo que nosotras mismas sentimos, ese tipo de miedos, y luego eso hace que uno no lo hable, pero de veras que voy a volver a lo mismo que les decía hace rato a todos los que nos vean o nos escuchen en YouTube, en Spotify o donde sea, porque ya vamos a subir después este video. De verdad que cuando lees todo lo que estas autoras te comparten, dices, híjole, si todas lo habláramos y si todas lo platicáramos y si fuera normal decir cómo te sientes, qué te pasó, qué te dijeron, qué te hicieron, híjole, o sea, sería tan distinto, habría, no sé, yo siento que sería completamente diferente las situaciones, ¿no? Con la gente. Por si, bueno, para los que nos están viendo, si alguien tiene alguna pregunta aquí para Miriam o para Claudia, nos las pueden dejar en los comentarios y ahorita antes de terminar se las hacemos para que ahí les conteste. Yo también te quería decir una cosa de Sí, otros claro, de mis favoritos. También los de las chavas más jóvenes nos sorprendieron mucho y lo platicamos Claudia y yo porque pensamos que iban a hablar como de esta cosa belicosa y no, y me pareció, a mí el de Aniela Rodríguez me pareció entrañable porque habla como de su abuela, ¿no? O sea, como de las tareas del cuidado, de esta responsabilidad que es de las mujeres, pero con mucha ternura habla de y narra esta relación con su abuela, ¿no? Con el cuerpo de su abuela. Y el de Tania Langarica, que habla de sus tías, o sea, cómo es criada o sea, por mujeres, como la mayoría del país, ¿no? De madres que están solas o que aunque esté el papá, al final es una responsabilidad de ella, ¿no? De las mujeres. Un día Claudia y yo, como que yo creo que o sea, sin querer, como estos temas sobre las mujeres las platicábamos mucho, durante años que fuimos compañeras de trabajo, que fue donde nos conocimos, y una vez me acuerdo que platicábamos no sé si ustedes se acuerdan o saben, que los viernes antes, el último viernes de cada mes, había una cosa de la SEP, no tengo idea qué era. Que se llamaba Consejo Técnico, entonces Ajá. no había clases. No había clases, ¿no? Entonces, bueno. Y era una decisión que tomó la SEP, dando por hecho que todos los viernes iba a haber una mujer que pudiera cuidar a los niños que no iban a la escuela. Pero no nada más eso, no nada más la SEP, lo consideraban los papás. Entonces un día Claudia le preguntó a un compañero de trabajo, oye, ¿y tú qué haces el viernes? Bueno, no sé, porque Claudia decía, bueno, tenía que pasar a dejar a su hija con su mamá o decirle al papá de la niña échame la mano, no es como... Y entonces le preguntamos a este compañero
Y él dijo, o sea, se volteó con una tranquilidad y dijo, pues su mamá lo ve, ¿no? Y yo sí me quedé de, órale, o sea, es problema de ella. Si ella no sabe qué hacer con la niña o con el hijo, con la hija, o sea, es problema de ella. Y platicábamos cómo las empresas tampoco tienen una apertura de decir, bueno, Política tan que vengan abierta los de... niños o que alguien o que pues, los ayuden para, o sea, no sé, hacen home office ese día porque están con los hijos y entonces es como muy tremendo, ¿no? Entonces a mí el de Tania Langarica me hizo pensar en eso, o sea, las familias que siempre están educadas, o sea, la educación es como de las mujeres, ¿no? Y los hombres no, algunos sí se involucran, pero no es que quieran involucrarse o que deban involucrarse. Y entonces, pues, estos dos textos, me gusta eso, que hablan de sus mujeres, ¿no? Fíjate que, bueno, retomando un poco todo lo que habían dicho en cuanto al miedo que sienten las mujeres, en cuanto a cómo hay algunos hombres que dicen, oye, no te voy a hacer nada. Y me gustó mucho lo que dice Claudia Musi, dice, oye, pero es que está bien que se enteren. Sí, está bien que se enteren que eso es lo que vivimos el día a día. Es un temor a que si no te ha pasado, el día de mañana te pase. O si ya te pasó, te vuelva a pasar. O le pase a alguien. Yo me acuerdo que antes de todo esto de la pandemia y todo eso, y todo lo que ha sucedido, yo me acuerdo que Lisa, si no me decía Lisa, ya salí y ya llegué a mi casa, yo ya hacía una película, y más que ya vive en Monterrey, yo ya hacía una película de que algo le había pasado. Hubo una vez que no me mandó el mensaje de que se le estaba acabando la batería y que iba a casa de su abuela y que cuando ya llegara y cuando cargara el teléfono, pues me mandaron pero ese mensaje nunca me llegó, entonces de repente yo veo que no, y nada, o sea, yo ya estaba a punto de buscar al novio en Facebook y decirle, oye, ¿qué pasó con Elisa? Oye, ¿dónde está? Ya le iba a escribir a su mamá, estaba yo con un temor tan grande, pero es que eso pasa, o sea, y como que por una parte es bueno porque nos cuidamos entre nosotras y estamos... Esto es algo lindo de las generaciones más jóvenes, que sí hay como esta conciencia de cuidarse entre amigas. Y por otra parte, hay este miedo de decir, wow, o sea, ¿qué tanta psicosis o en qué psicosis vivimos que cualquier desaparición, cualquier situación es de miedo? Y otra cuestión de la que hablábamos en cuanto a nuestro comportamiento y cómo lo modificamos es de que, bueno, al menos puedo hablar por mí, de que llega un punto en el que uno tiene que ser como que más ruda, más seca, más cortante, incluso llegar a ser grosera, porque pues es que si una mujer no te habla de mi vidita, mi amorcito, es que eres grosera y que estás enojado, que si te pasa algo, o si estás en tus días, o qué sucede. Pero siempre he tenido que llegar al extremo de te presentan a alguien y pones la mano lo más rígida posible y pintas una línea. Y recuerdo mucho en la universidad que incluso mis amigos, cuando íbamos a un antro o algo y su novia quería ir al baño, decían, oye, que te acompañe Marisol, porque con ella nadie se te va a acercar. O sea, a ese punto de que yo era tan, siempre estaba tan a la defensiva, y yo no sé si eso me ha funcionado en la vida para que en el ámbito laboral valore mi trabajo o en el ámbito social no se quiera propasar, pero es algo que no deberíamos de utilizar como armas o no deberíamos de modificar o de moldear nuestro comportamiento para que no suceda algo. Pero fíjate que yo ahí te diría una cosa, o sea, a mí me parece que está bien que las mujeres seamos aguerridas y seamos belicosas y seamos confrontativas, porque que dejemos de ser el sexo débil, porque creo que lo que pasa un poco es como que como chavas no puedes ser aguerrida, ¿no? Porque si tú le dices a alguien, no estoy de acuerdo, y se lo dices frontal, te dicen que qué grosera, pero si dice un hombre, no estoy de acuerdo, él sí tiene derecho a no estar de acuerdo, ¿no? Si tú le dices allá a alguien en un antro así de, oye, quítate, te dicen que qué grosera, pero si lo dice un hombre tiene derecho, ¿no? Entonces, yo sí creo que tenemos, como decía hace rato al principio, de las palabras, lo importante de las palabras y de nombrar las cosas.
No está mal ser aguerrida, no está mal ser belicosa, pero cómo nos han ido construyendo esto de que o sea, ahora sí que hasta te dicen No solo calladita, no sino haces cara. dulcecita te Ajá, ves más bonita. ajá, exacto. Entonces que tienes que sonreír y que si no Sonreír. sonríes, entonces eres una pelada, ¿no? O estás enojada o estás amargada, ¿no? ¿No? ¿Cuántas veces oímos de eso de está No, lo amargada? peor, te hace falta un hombre para que Ajá. estés contento. Bueno, y ese es el dicho buena onda, ¿eh? Sí, Exacto. claro, y lo que implica. En la versión para horario familiar, ese es el dicho. Ajá, no, cuando dices, órale, ¿no? O lo mismo de la histeria, ¿no? Que a todos la asocien con la menopausia. Yo de verdad que no saben con cuánto la odio. hormona, pues. Con la Sí, hormona, claro. ajá, por completo. Oigan, les voy a leer por aquí una de las preguntas Ok. que están. Por aquí nos pregunta Gerardo, ¿qué diferencias son sensibles entre tantas generaciones de escritoras? ¿Qué diferencia qué? Perdón. ¿Qué diferencias son Ok, sensibles ya. entre tantas generaciones de escritoras? Pues a mí lo que me pareció es que yo o sea, como lo veo, es que las generaciones más viejas, digamos, las de los 20 y los 30, no se atreven a decir que vivieron como una cosa como violenta del todo. O sea, dan su experiencia, pero tienden como eso, la normalización. O sea, yo veo que aunque está expresada, aunque más o menos se asoma tímidamente, no está expresada bueno, así con contundencia, como lo está, no sé, en el texto ya de Alma Carla, como lo está en el de Andrea Chapela, de que ella habla como muy claro de una cosa, o en el de Tania Langarica, ¿no? O sea, creo que yo sí voy viendo cómo timidez, digamos, como para esos temas, se va como abriendo, ¿no? Creo que el Y en las mismo generaciones más cercanas que nacieron en los 70 o un poquito antes, sí creo que ya nacieron o crecieron en un mundo en donde hay una conciencia, en donde ellas pueden hacer cosas y tienen que hacerlas, cosa que no tenían las de generaciones anteriores. Y como también creo que, por ejemplo, en las generaciones intermedias se ve que eso lo aprendieron, o sea, lo aprendieron, no sé, el de Francesca, cuando habla cómo era su infancia, y luego cuando se dio cuenta todo lo que estaba mal y el feminismo y cómo se va, digamos, metiendo en eso, o el de Sandra Lorenzano, desde que, bueno, el exilio, todo, y además la homosexualidad, ¿no? Y entonces cómo lo va viviendo de otra manera, pero ya son más grandes, ¿no? O sea, creo que todavía es un momento en el cual lo aprenden digamos, en la juventud temprana, y como las más jóvenes es como ya es parte del discurso, ¿no? Ya está ahí, ya es parte, bueno, como un poco como también ustedes, ¿no? Ya no estamos tan jóvenes. Bueno, Sí, como nosotras. A ver, por aquí tenemos otra pregunta de la señora Patricia, fiel seguidora de este canal. ¿Cómo visualizan a las generaciones actuales con tanta información y desinformación a la vez acerca de los mismos derechos y obligaciones? Creo que es una ventaja que tengan mucha información y creo que sí están aprendiendo a conseguir información de mejor calidad las nuevas generaciones, no solo porque en la pandemia les han dicho que busquen los hechos y busquen fuentes confiables, eso se les va a quedar, me parece, y sí van a querer información confiable y fuentes que les den hechos y no falsedad. Tener información nunca está mal, sí. Y qué bueno que la tengan. Pues yo creo que no nada más en este tema, ¿no? Sino como en todo, como dice Claudia, vamos a tener que aprender las nuevas generaciones y las viejas y todas, como a ir reflexionando más, ¿no? Y discriminando y sabiendo cuál es cuál. Pero sí creo que al final, como dice Claudia, la información nunca está de más porque algo te obliga a lo otro, ¿no? Entonces a mí lo que me parece increíble es como
a lo mejor hasta el mismo fake news te puede llevar en el descubrimiento que es una fake news a otras cosas, ¿no? A otros temas. Y creo que eso es como muy interesante. Y bueno, como dices acerca de los mismos derechos y las obligaciones, yo creo que también vivimos un momento en el cual también las mujeres, que a mí me parece increíble, nos estamos asumiendo bien como ciudadanas, ¿no? O sea, como a mí me encanta, o sea, a mí la verdad todos los movimientos en la calle me parecen fabulosos porque es como tomar el espacio público o que se cree masculino, ¿no? En el cual no podemos caminar, no podemos decir esto. Entonces, como que todas estas cosas de estar afuera es nuestro derecho y nuestro... Esta parte de desacralizar el espacio que habría que respetar porque estamos pintarrajeando monumentos o cosas, pues porque nos están destruyendo a nosotras, ¿no? Claro, entonces eso a mí me parece que es padre como entender que somos ciudadanas y las ciudadanas tienen derechos y obligaciones, ¿no? Y que también eso nos invita a pensarnos desde otra manera, ¿no? Y yo siempre, bueno, yo he pensado mucho ahorita en la pandemia que los hombres debían haber aprovechado, debieron o deberían que esta era una oportunidad magnífica para también que ellos se apropiaran del espacio doméstico. Así como nosotros hemos luchado por apropiarnos del espacio público, el espacio doméstico también es bien chido y también es parte de, ¿no? Y son como las dos partes y se van complementando. Y las tareas del cuidado son de todos, como el espacio público es de todos, y la verdad es que también esas obligaciones de la adentro también tiene muchas satisfacciones y también tiene muchas responsabilidades que ayudan en el afuera. O sea, a mí creo que cada vez que tenemos más información, pues nos ayuda a pensar mejor y también cómo ayudarnos no nada más entre nosotras, bueno, ahorita porque estamos hablando de este libro, pero socialmente, ¿no? O sea, sí creo que es que la información siempre nos va a ayudar y que programas como estos donde te lleven como a pensar o a conocer otros temas y no nada más lo que está ahí en el mainstream, ¿no? O lo que está como muy, muy fácil y o sea, muy fácil de llegar, ¿no? De acceder. Que todas las cuestiones, también las rutas alternas son muy interesantes. Y también yo creo que hay un punto importante en que así como entre mujeres nos abrimos los ojos y nos compartimos cultura, lectura, material para crecer, para deconstruir. También hay muchos hombres que están dispuestos a deconstruirse, pero está tan normalizadas las actitudes machistas, los micromachismos, que lo hacen de manera natural, así como las mujeres muchas veces, y no voy a excluirme de aquí porque nosotras hemos crecido en sociedades machistas y por ende tenemos todavía ciertas, de repente, clic, y este camino es un camino de construcción constante y hay muchos hombres que a lo mejor tienen ciertas actitudes y no se dan cuenta porque se las han permitido y las han visto y las han tenido como ejemplo toda su vida. Hombres de 40, 50, 60 años que uno diría, ay, no, es que, y pongo un ejemplo muy claro, mi papá, cuando se casó con mi mamá, pues por aquí me está viendo mi mamá así como que ya deja de contar esa historia que en cada canal lo cuentas. Mamá, hay que contarlo. Cuando se casó mi mamá, mi abuelo no se quería que se casara y le dice a mi papá, mira, te vas a casar con esta, que no sabe hacer nada y no sabe planchar, no sabe cocinar y no sabe limpiar y aparte no quiere y no está educada para servirle a nadie. Y mi papá agarró y le dijo, ay, no se preocupe, don, porque si yo tengo 2 manos, mi papá es viniendo de un pueblo de Sinaloa, yo tengo 2 manos para hacerlo y todo, y sí, y así se fue construyendo y de repente llegó un punto en el matrimonio ya con 2 hijos en el que mi mamá tuvo que entrar a trabajar porque hay que sacarle al quite
y mi papá es independiente y mi mamá sí tenía que cumplir un horario. Entonces el que tenía que agarrar, el que tenía el horario más flexible era mi papá, levantarnos. Yo recuerdo perfecto estar medio dormida todavía, mi papá poniéndome los calcetines, pellizcándome los pies porque era muy... era muy delicado para hacerlo, entonces ahí pellizcándome los pies para que me apurara y todo, y luego regresar a la casa y mi papá estar cocinando y estar haciendo eso. Son cuestiones que hay, o sea, que las tengo muy vivas y que crecí en ese entorno, pero al mismo tiempo, tantos años después, de repente, mi papá, que creció en una casa donde las tareas se repartían por igual y los ingresos llegaban por igual y todo era lo mismo y éramos mi hermano y yo, y no me puedes prohibir algo a mí si no se lo prohíbes a mi hermano, y no le puedes permitir algo a mi hermano si no me lo permites a mí, y ese crecimiento, y de repente hay cuestiones que mi papá se pregunta hoy en día, que creo que el otro día era, que por qué, creo que por qué después de tanto tiempo, no sé si era esa la pregunta exactamente, pero una cuestión de las voces femeninas, de las voces de las mujeres que reclaman ciertas situaciones, no sé si eran violaciones después de mucho tiempo, no recuerdo exactamente cuál era el tema, pero son temas que de repente mi papá se preguntaba y le preguntaba a mi mamá así como que, oye, ¿me puedes explicar este tema? Porque no entiendo exactamente qué sucede. Y de repente tengo a mi hermano que está casado con una mujer súper trabajadora, súper inteligente, que levanta la voz, que está educada de la misma manera, y de repente mi hermano le manda mensajes a mi papá y le dice, te quiero agradecer porque no me educaste en un ambiente machista, porque esa educación que tú me diste es la que me ayuda a tener un matrimonio sano hoy en día. Entonces, no son todas las realidades, estoy totalmente consciente de que viví una educación privilegiada, y no significa de dinero ni nada, sino una educación privilegiada en cuanto a la mentalidad, en cuanto a la exigencia de lo que yo quiero en mi vida independiente y adulta, ¿no? Pero hay muchas comunidades donde no se vive así, y precisamente estas perspectivas, por ejemplo, como las que vemos en el libro, de diferentes ángulos, diferentes experiencias, diferentes etapas, diferentes generaciones, todo es lo que nos hace decir, hay otras realidades, no soy la única, hay que construir y deconstruir juntos. Y lo que yo añadiría a lo que estás diciendo, Marisol, es que este libro lo deberían leer también los hombres, porque muchas veces los hombres no quieren leer así a las mujeres, o sea, nosotras leemos cosas que escriben los hombres porque también nos dicen cosas interesantes y también podemos conocer esos universos. Y yo creo que leer esto para los hombres sería muy importante porque podrían ver qué nos sucede. O sea, podrían entenderlo mucho mejor. O sea, del otro lado, mucho mejor. Sería como un acto empático, ¿no? O sea, como cuando uno habla de género, que siempre, o sea, la perspectiva de género y que todo el mundo cree que eso es como hablar de feminismo, pues no, a la perspectiva de género es que entendamos que hay, o sea, que están los géneros, ¿no? O sea, es para todos, o sea, ellos, ellas, ellas, ¿no? Y entonces, creo que ahí sí, ojalá los chavos que nos escuchen, se avienten, ¿no? Se avienten a leer las historias de las mujeres de diferentes edades, porque los va a acercar a sus mamás, a sus abuelas, a sus tías, a sus primas, hermanas, a sus amigas, a sus hermanas, ¿no? O sea, creo que es interesante en ese sentido. Sí, exactamente, que le pierdan el miedo a leer este tipo de cosas, que le pierdan el miedo a leer mujeres que hablan sobre mujeres, porque eso también es enriquecedor y eso también construye sociedades mejores. Pues, mujeres, el mundo es nuestro, que lo pueden conseguir a través de la página de Facebook de Universo de Libros, y el envío es gratuito, así que no hay pretexto de que luego se compra directamente en una editorial y cuesta el envío y luego 20,000 cosas. Pueden checar este libro, realmente otro de sus novedades o de sus libros que manejan, pero este libro de verdad no se lo pueden perder, es una gran oportunidad para abrir la mente
conocer otras perspectivas y obviamente si uno se avienta un clavado histórico impresionante y de reflexiones inigualable, o sea, muy, muy, muy buen libro. A mí me gustaría que cerrara nada más con un comentario de cómo las marca este libro, esta experiencia, no el libro, sino la experiencia de haber trabajado esto y de haber concluido un proyecto que venía en sus mentes desde hace mucho tiempo. Pues mira, yo creo que nos da ganas de pensar cuál es el siguiente libro que vamos a coordinar, porque nos gustan estos ejercicios de debatir ideas y ponerlas ahí en el ruedo y escuchar diferentes voces hablar de estas ideas. Creo que como decían ustedes, es importante hablar de las cosas, entonces vamos a ver de qué se nos ocurre ahora hablar y qué siguen después de esto. A mí, aparte de lo que dice Clau, a mí la verdad es que me gustó mucho el proceso, ¿no? Porque creo que cuando empezamos, o sea, que yo misma fui cambiando mis pensamientos a lo largo del libro y es como si el libro se hubiera ido construyendo a la par que fue creciendo cada vez más tremendo lo del movimiento feminista en la ciudad. Muchas gracias, de verdad. Nosotros estamos... No, al contrario, muchas gracias a ustedes. Qué bueno que les haya gustado el libro y que lo hayan disfrutado. De verdad siento que hicimos algo bien con lo que nos dicen. Ojalá que esta charla sirva para que mucha gente lo lea y también entre a la conversación sobre este tema que es fascinante, porque oír a los protagonistas de las historias siempre ha sido la única manera de conocer la historia. Y creo que esta es una historia que vale la pena contar porque todos conocemos a una mujer cercana a quien queremos y está muy bonito conocer su historia. No, y yo creo que también es como padre ver, pues esto, como un diálogo entre mujeres de muchas edades que de repente pensamos que no están. Y a mí eso es como lo que creo que ahorita que lo pienso, que me lo hacen preguntas, lo que más me gusta es como estar en una manifestación y estar con tu abuela, tu mamá, tu tía, tu prima, tu sobrina, ¿no? Entonces eso es lo que me gusta, que es como muchas mujeres de todas las edades y pues que de repente nos damos cuenta que sí tenemos muchas... Que obligan a encontrar los puntos en común. Ajá, y que sí tenemos algo que ver y que sí nos podemos apoyar entre todas y que tenemos cosas en común, ¿no? Claro, y de verdad que nosotras, se los decía hace rato, para mí, yo siento que este es un libro totalmente necesario, que sí o sí se debe de leer, o sea, vale muchísimo la pena, cada relato es fascinante y de nuevo se los digo, o sea, es para agradecerles a ustedes que hayan coordinado algo así, que hayan logrado juntar tantas voces y tantas historias que de verdad no, o sea, nosotras estamos, se los digo de nuevo y van a decir, es porque Lisa las invitaron. No, para nada. Es que de verdad yo estoy muy contenta de que este libro haya llegado a nosotras porque, digo, nos faltaría tiempo para terminar de platicar de cada relato, de cada autora, de todas las experiencias que hay. Cómprenlo muchachos y muchachas, compren todos este libro, vayan a Universo de Libros en su página y ya les dije, Sol tiene envío gratis. Agradecerle a Abner, a Diana, a Dalia, a la señora Patti, a Gerardo, a Benavides que anda por aquí también mandando saludos. ¿Quién más por aquí? Agradecerle al Universo de Libros que nos apoyara para poder contactar con Miriam y con Claudia, porque de verdad que cuando Sol y yo empezamos a ver este libro, Sol me escribe y me dice, oye Elisa, ¿ya leíste la antología del mundo de nuestras mujeres? Y yo, no, todavía no. Dijo, güey, es que tienes que leerlo ya, o sea, te va a encantar, lo vas a amar. Y empecé a leerlo y de inmediato fue como, es que, ¿sabes qué? Si podemos invitarlas y tener la oportunidad de platicar con ellas, tenemos que hacerlo, o sea, y aparte es algo que hemos platicado mucho en las últimas lecturas que hemos tenido.
precisamente que habla de mujeres, hablando de nuestras cuestiones de mujeres, que aunque las callamos, las compartimos, y que aunque no las hablamos, está invisible en un común entre todas nosotras. Pero cuando lo leemos y cuando a nuestras sensaciones, a nuestros pensamientos se le pone palabras, una se empodera más, una agarra fuerza y una dice, por mí, por todas mis compañeras, tengo que ser más fuerte. Por mí, por todas mis compañeras, tengo que luchar. Por mí, por todas mis compañeras, no me debo de quedar callada. Entonces, estos libros nos dan fuerza, aprendemos a que esto que teníamos aquí arraigado, o una experiencia que teníamos aquí, tiene un nombre y no está bien y hay que hablarlo y es compartido y hay más personas que lo han vivido, y si no luchamos y si no estamos unidas y si no estamos unidos y unides, esto se va a seguir repitiendo y esto se va a seguir haciendo más grande. Entonces hay que hablarlo, hay que ponerle nombre, hay que ponerle palabras, hay que unirnos, hay que estar juntos, porque estamos en un mar, no en un barco, estamos en un mar. Algunos están en un barco, otros en una isla y otros se están ahogando. El chiste es de que todos estemos a salvo y con las mismas oportunidades. Entonces hay que luchar para que eso pase. Sí, de nuevo, compren el libro, sean esa persona que llegue y les dice, ¿sabes qué? Tienes que leerlo. De nuevo, Elisa, Marisol, un gusto estar con ustedes. Gracias. Y fue una delicia esta plática. Gracias a quienes la estuvieron viendo la plática, a todos, a señora Patti, decías, a Benavides, un beso a todos. Ojalá les guste el libro, si lo leen, ojalá que lo lean. Espero que coincidamos pronto de nuevo. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Y este episodio lo van a poder encontrar en YouTube, yo creo que la próxima semana, Marisol. Es en el canal del podcast, en Spotify y en Apple Podcast. Igual lo van a encontrar aquí en la página de Facebook y también lo compartimos en las distintas redes sociales. Y de nuevo, pues nada más agradecerles que tengan... por cierto, el próximo sábado vamos a estar platicando con Alma Carla Sandoval y con Yael Weiss, colaboradoras de este libro que estuvieron aquí escribiendo. Igual aquí en el canal, todavía no estoy segura si va a estar aquí en el podcast o si lo vamos a hacer en alguna de nuestras cuentas, pero pues para que lo agenden, es por favor el próximo sábado. Así como que ahí les vamos a compartir el banner. Y de nuevo, muchas gracias por acompañarnos, a los que se quedaron hasta el final y muchas a los que nos escuchan después. Gracias, nos vemos. Bye. Gracias. Bye.